Hola chicos, ¿qué tal? Ahora estamos en el curso de razonamiento verbal para tercera y secundaria. Como todas las semanas, tenemos este curso para desarrollarlo junto a ustedes. Para eso nos vamos a ubicar en la página 88 de su libro de tercer bimestre. ¿Ok? Si no tienen libro, yo les mencioné que por el momento estaré enviando las fichas de trabajo en los formatos de Word o PDF para que puedan desarrollar en su laptop celular o quizás puedan imprimirlo de acuerdo a sus posibilidades, ¿no? Esta es la facilidad que le estoy brindando por el momento hasta que ustedes puedan tener su material de trabajo. ¿Ok? Entonces, hoy tenemos como tema una clasificación de los textos. Recuerden que existen varios elementos para clasificar un texto, porque según su temática tenemos textos científicos, literarios, ¿no? Históricos, entre otros. Pero hay otra clasificación, ¿ya?, de textos que está relacionado con la idea principal. Según la idea principal, en qué parte del texto o párrafo se encuentre, vamos a conocer hoy una clasificación. Recuerden que la idea principal de texto es aquella que expresa de manera resumida lo que el autor quiere transmitir, ¿no? Lo que el autor quiere expresar. Entonces, veamos. El primer texto son los analizantes. ¿Por qué se llaman así? Porque estos textos van a presentar la idea principal al inicio del párrafo o de la lectura, al inicio del párrafo o de la lectura. Entonces vamos a leer para reconocer la idea principal. ¿Ok? Dice, es necesidad imperiosa desterrar el consumo de drogas de la sociedad. Sin las drogas, habría una considerable disminución del número de muertos piltrafas humanas por ellas causadas. La sociedad se liberaría, sería liberaría, ¿no? Entonces vamos a corregir aquí. Se liberaría. Entonces, la sociedad se libraría a sí mismo de tantos robos y asaltos para la obtención de la mercancía. Además, terminaría el martirio de los familiares de los adictos, quienes acaban siendo las primeras víctimas de aquel flagelo. ¿Ok? Entonces, el texto está hablando de qué? Acerca de las drogas, ¿no? Las drogas en la sociedad. ¿Y qué te dice? Que debe ser, ¿qué cosa? Eliminada porque hay personas que sufren. ¿Quiénes? El mismo adicto y también las familias, ¿no? Al eliminar eso, disminuirían los robos, los asaltos, incluso podemos deducir los asesinatos, ¿no? Eso es lo que nos plantea el texto. Entonces, de manera resumida, el autor, ¿no?, da una opinión con respecto a las drogas en la sociedad. ¿Ok? Recuerda que la idea principal responde a la pregunta de qué se habla y qué se dice de ella. Entonces, ¿de qué está hablando? De las drogas en la sociedad. ¿Qué dice? Que hay una necesidad imperiosa o es prioridad eliminarlas. ¿Ok? Desterrarlas, básicamente el consumo. Esa sería la idea principal. ¿De qué se habla de las drogas? ¿Qué se dice? Que es una necesidad desterrar el consumo de estas. ¿Ok? Como la idea principal está al inicio, sería un texto analizante. Los sintetizantes son aquellas que tienen la idea principal al final del párrafo o texto. Veamos. Sin drogas, habría una considerable disminución del número de muertos piltrafas humanas por ellas causadas. La sociedad se libraría a sí mismo de tantos robos y asaltos para la obtención de la mercancía. Además, terminaría el martirio de los familiares de los adictos, quienes acaban siendo las primeras víctimas de aquel flagelo. Es pues una necesidad imperiosa desterrar el consumo de drogas de la sociedad. Entonces, ¿de qué está hablando? Del consumo de drogas de la sociedad. ¿Qué se dice? Que es una necesidad desterrarlas. Aquí está. La idea principal aparece al final del párrafo.
Los textos encuadrados son aquellas que tienen la idea principal en dos lugares, al inicio y al final del párrafo. Obviamente, no serán idénticas, ¿ok? En su escritura, van a cambiar, pero el tema en sí habla de lo mismo, ¿ok? Veamos. Es una necesidad imperiosa desterrar el consumo de drogas de la sociedad. Sin las drogas, habría una considerable disminución del número de muertos y piltrafas humanas por ellas causadas. La sociedad se libraría a sí mismo de tantos robos y asaltos para la obtención de la mercadería. Además, terminaría el martirio de los familiares de los adictos, quienes acaban siendo las primeras víctimas de aquel flagelo. Debemos acabar con la drogadicción antes de que sea muy tarde para nuestro pueblo. El que está hablando del consumo de drogas, que se dice que debe ser desterrado. Aquí está la idea principal que habíamos reconocido anteriormente. Pero te darás cuenta que al final dice, debemos acabar con la drogadicción, es decir, el consumo de drogas, antes que sea muy tarde para nuestro pueblo. Y cuando habla de pueblo está hablando de la sociedad, ¿no? Aquí está la idea principal mencionada de otra forma. ¿Ok? Inicio y final encuadrado. ¿Ok? Entonces, veamos. Aquí podríamos agregar los textos analizantes sintetizantes, ¿no? Que la idea principal aparece al centro del texto o párrafo, ¿no? Que es un tipo más ahí. A continuación, vamos a desarrollar las actividades que aparecen en la lectura en su libro, que está en la página 89. ¿Ok? Lee atentamente los siguientes textos y responde las preguntas. Entonces, vamos a leer el texto. La publicidad es un servicio público que informa y orienta al consumidor y sirve para democratizar el consumo, al hacer posible la utilización popular y masiva de una variedad gama de productos, cuyo conocimiento y uso, de no mediar esa difusión masiva, quedaría reducido a un círculo privilegiado de personas. Desde esta perspectiva, la publicidad no solo encarece, sino que abarata los productos, ya que el incremento de ventas derivado de ella permite la producción en serie de grandes cantidades de un mismo objetivo, con la consiguiente y beneficiosa reducción de costos. Asimismo, la publicidad es el soporte económico, el salvavidas de muchos medios de comunicación, y ello porque los costos de cualquier medio de comunicación son de tal nivel que sus productos deberían venderse a un precio tan alto que hoy por hoy supondría una baja importantísima en sus compradores o usuarios. En este sentido, una de las soluciones halladas ha consistido en la inserción de publicidad que, si es abundante, permite cubrir costos y obtener beneficios. En razón de esto, la supresión de la publicidad conllevaría a un freno a la popularización de la cultura, lo que supondría fomentar la persistencia de las desigualdades sociales. En este sentido, la publicidad sería, en el peor de los casos, un mal menor, tanto más cuando apenas existen soluciones de recambio como no sea la subvención privada, con lo que implica la manipulación por el grupo de presión correspondiente o estatal, con financiación por consiguiente extraída de los fondos públicos. ¿Ok? Aquí el texto está hablando sobre qué tema. Me olvidaba los detalles. Cuando lean un texto, una lectura de cualquier tipo que sea, ¿ok? Hay ciertas sugerencias. Primero, que debes leerlo en un lugar donde no haya distracciones, ¿no? Donde que te permite estar cómodo, ya sea sentado, no en una silla, en un sillón, donde sea, pero estés cómodo, que no haya ninguna distracción de ningún tipo. Una vez que es ubicado ese lugar, das una lectura, ya sea silenciosa o en voz alta, como prefieras, de manera continua, ¿no? No detenerse en alguna palabra o idea. ¿Ok? Una vez que has terminado esa primera lectura, das una idea general, es decir, te preguntas de qué habla, de qué trata el texto, ¿no? Luego, continúas con una segunda lectura, pero una segunda lectura ya más detallada, subrayando, resaltando alguna idea que creas que sea importante, relevante, ¿no? Quizás alguna palabra que no conozcas, buscándola en un diccionario,
¿no? Averiguando el significado. Ya es una lectura con más detalles. Y posteriormente ya respondes las preguntas que nos han planteado. ¿Ok? Entonces vamos a hacer la segunda lectura. La publicidad es un servicio público que informa y orienta al consumidor y sirve para democratizar el consumo al hacer posible la utilización popular y masiva de una variada gama de productos, cuyo conocimiento y uso de no medir esa difusión masiva quedarían reducidos a un círculo privilegiado de personas. Desde la perspectiva, la publicidad no solo encarece, sino que abarata los productos, ya que el incremento de ventas derivada de ella permite la producción en serie de grandes cantidades de un mismo objeto con la consiguiente y beneficiosa reducción de costos. En ese párrafo nada más, ¿sobre qué está hablando en el texto? Sobre la publicidad, ¿sí o no? ¿Ok? Está hablando sobre la publicidad. ¿Y qué nos dice sobre la publicidad? Nos dice que permite informar al público, ¿no? ¿Qué más? Permite que se democratice su consumo, es decir, que llegue a todos los niveles sociales, ¿no? Eso es lo que permite, que llegue a todos los niveles sociales. Y puedan consumirlos, ¿no? Incluso influye en los precios, ¿no? En la cantidad de la demanda. Entonces, ¿dónde encontramos de manera resumida esas ideas? Nos daremos cuenta que van a estar aquí al inicio. ¿De qué se habla? De la publicidad. ¿Qué se dice la publicidad? Es un servicio público que informa y orienta al consumidor y sirve para democratizar el consumo. ¿Ok? Esta sería la idea principal. ¿Ya? De manera, pues, democratiza el consumo. Ahora, al hacer posible la utilización popular y masiva de una variada gama de productos, está dando una explicación, es una coma aclarativa. ¿Ok? Cuyo conocimiento y uso de no mediar la difusión masiva quedaría reducido a un círculo privilegiado. Igual está dando una aclaración cuando dice democratiza el consumo, es decir, llega a todos. Entonces, recuerda que la idea principal se reconoce con la pregunta de qué se habla y qué se dice de ello, ¿no? ¿De qué se habla? De la publicidad. ¿Qué se dice en ese párrafo? Que es un servicio público que informa y orienta al consumidor y sirve para democratizar el consumo. Idea principal. Y además resume todo lo que dice el párrafo. Segundo párrafo. Entonces, en el segundo párrafo. Asimismo, la publicidad es el soporte económico, el salvavidas de muchos medios de comunicación. Y ello porque los costos de cualquier medio de comunicación son de tal nivel que sus productos deberían venderse a un precio tan alto, que hoy por hoy supondría una baja importantísima de los compradores o usuarios. En este sentido, una de las soluciones halladas ha consistido en la inserción de la publicidad, que si es abundante permite cubrir costos y obtener beneficios. En razón de esto, la supresión de la publicidad, es decir, eliminar la publicidad, conllevaría un freno a la popularización de la cultura, lo que supondría fomentar la persistencia de desigualdades sociales. En este sentido, la publicidad sería, el peor de los casos, un mal menor, tanto más cuando apenas existen soluciones de recambio como no sea la subvención privada, con lo que implica la manipulación por el grupo de presión correspondiente o estatal, dice, con financiación por consiguiente extraída de los fondos públicos. ¿De qué está hablando? De la publicidad. ¿Y qué te dice? Que permite a muchos medios de comunicación obtener ingresos económicos, ¿no? A través de la publicidad. Esto permite, y a la vez también la publicidad tiene beneficios a ser transmitido por los medios de comunicación. Dice, mientras más publicidad hace que su producto sea más conocido y sea más vendido, ¿no? Entonces, resumiendo, ¿de qué está hablando en este párrafo? De la publicidad. ¿Qué se dice? Que es el soporte económico, el salvavidas de muchos medios de comunicación. ¿Ok? Entonces, hemos encontrado la idea principal. Si hay dos párrafos, debe haber dos ideas principales, porque la idea principal aparece por párrafos. ¿Ok? Entonces, el tema del texto está hablando sobre la
Exacto, está hablando sobre la publicidad. Ese sería el tema del texto, la publicidad. ¿Cómo reconozco al tema? Con la pregunta de qué se habla. ¿Y de qué está hablando en la lectura? Sobre la publicidad. ¿Ok? Ay, publicidad. Ese sería el tema. Ahora, la idea principal está en el inicio del párrafo. Y cuando están al inicio del párrafo se llaman textos analizantes. ¿Ok? Tipo de texto analizante. Idea principal. ¿Mm? Idea principal. Veamos, ¿de qué está hablando? De la publicidad. La publicidad. Entonces, si por párrafo hay hay una idea principal, entonces debemos unir para obtener una idea principal del texto. Dice, la publicidad es un servicio público que informa, orienta al consumidor y sirve para democratizar el consumo. Ya a la vez es el soporte, ¿no? La publicidad es el soporte económico de muchos medios de comunicación. Entonces, vamos a unir, vamos a cambiar algunas palabras, ¿no? Eliminar o agregar. Entonces, ¿qué nos dice con respecto al primer párrafo? La publicidad, ¿ya? Es un servicio público. ¿Qué más? Es un servicio público, ¿ya? Que informa, coma, orienta, nos orienta al consumidor, vamos a colocar así, al consumidor, ¿ya? Y democratiza, democratiza el consumo, ¿ya? El consumo, punto. También democratiza el consumo, también sirve, vamos a colocar consumo, vamos a colocar aquí un punto y coma, también, ¿ya? Sirve como soporte económico, de muchos medios de comunicación. ¿Ok? Entonces, vamos a solo colocar aquí la coma. Listo. La publicidad es un servicio público que informa, orienta al consumidor y democratiza el consumo. También sirve como soporte económico de muchos medios de comunicación. Esa sería la idea principal uniendo de cada párrafo. ¿Ok? El título del texto es, veamos, el título debe ser el resumen de la presentación, ¿no? Entonces, un título podría ser la importancia de la publicidad, ¿no? Porque está hablando en el texto, ¿no? Que sirve para democratizar, informar, orientar y un soporte económico para por el medio de comunicación, ¿no? Entonces, podría ser la importancia de la publicidad, ¿no? Influencia de la publicidad en la sociedad también podría ser otro título, ¿ok? Entonces, hemos visto ahí cómo se reconoce esos elementos. ¿Ok? Una segunda lectura. Los mensajes invasores resultan tanto de la investigación como de la creatividad. ¿Ya? Los mensajes invasores, dice, ¿no? Investigación determina, o sea, una investigación determina básicamente las teclas que se deben tocar, la creatividad orienta sobre el cómo,
Ambos componentes, ambos componentes, investigación y creatividad, son necesarios, pero cada uno de ellos es insuficiente para generar un buen anuncio publicitario. El tema de la creatividad es posiblemente el más difícil de explicar, sencillamente porque para generar ideas no existen fórmulas, aunque sí condicionantes, dice. Veamos un caso. La historia sucedió más o menos así. Dice, la National Rifle Association de los Estados Unidos luchaba por conseguir la aprobación de una ley que permitiera la libre compra de armas por parte de cualquier ciudadano del país. Para ello, orquestó una gran campaña publicitaria financiada, dice, cómo no, por los fabricantes, reivindicando el derecho de todo buen norteamericano de defender su hogar. Argumentos y más argumentos se sumaban en un intento de presionar desde los medios de comunicación de masas para sensibilizar a la opinión pública y a sus representantes. Frente a los defensores del rifle libre, otras personas pensaban que esa licencia para matar podría convertir al país en un film vivo del viejo oeste. Pero esas personas carecían de apoyo económico y sus escasos recursos alcanzaban solo a editar un cartel en blanco y negro. Pidieron a Steve Bryan, ¿ya?, crearlo y realizarlo, ¿no? Indicándole los numerosos argumentos que respaldaban su postura. Este creativo publicitario sabía que todos esos argumentos, aunque convincentes, nada podrían contra el despliegue de recursos y medios con que contaba la otra postura. Había que buscar, pues, una razón única, fuerte, estremecedora, que anudara en una sola imagen y en pocas palabras el contenido y la fuerza de tantos y tantos argumentos. Finalmente dio con la idea y, con Carmín Macedonia como fotógrafa, diseñó el cartel que le habían solicitado. Este, efectivamente, fue como un tiro, de acuerdo, Asociación Nacional de Rifle. Ahora mírenlo desde nuestro punto de vista. La imagen de un revólver en posición de apuntar y forme palabras fueron suficientes para desbaratar todo un complicado montaje publicitario. ¿Qué había sucedido? Sencillamente Steve Bryan supo llegar mejor a la gente, logrando persuadir. Había sido, en suma, más creativo la comunicación. Entonces, en el texto está hablando acerca de un tipo de publicidad, ¿no? Que para que haya una adecuada publicidad, ¿no?, debe sumarse ciertos elementos. Entre ellos, ¿cuál es? La creatividad, ¿no? La creatividad debe ser un elemento básico para una publicidad, ¿no? Entonces, vamos a leer una parte del texto, ya, para reconocer la idea principal. Dice, los mensajes invasores resultan tanto de la investigación como de la creatividad. Investigación determinada básicamente, ¿ya? Perdón, la investigación determina, ¿ya?, básicamente, dice, las teclas que se deben tocar. La creatividad orienta sobre el cómo. Ambos componentes, investigación y creatividad, son necesarias, pero cada uno de ellos es insuficiente para generar un buen anuncio publicitario. El tema de la creatividad es posiblemente el más difícil de explicar, sencillamente porque para generar ideas no existen fórmulas, aunque sí condicionantes. Veamos un caso, dice, ¿no? Entonces, y comienza a explicar todo lo que ocurrió sobre un suceso. Entonces, el texto está hablando acerca de qué. Está hablando acerca de... Exacto, está hablando acerca de la creatividad, ¿no? ¿La creatividad en qué? En los mensajes publicitarios, ¿no? Te dice que es el más difícil de explicar, ¿no? Porque para que surja la creatividad debe haber ciertas condiciones, ¿no? Entonces, ¿de qué se habla? De la creatividad. ¿Y qué dice?
Es posible, es más difícil de explicar, sencillamente porque para generar ideas no existen fórmulas, aunque sí condiciones. Esta sería la idea principal. ¿De qué está hablando la creatividad? ¿Qué se dice? Que es el más difícil de explicar, ¿no? No se sabe cómo surge, cómo aparece. Pero, dice, eh, que aparece, ¿no? Y hay ciertos elementos que las condicionan. Entonces, esa sería la idea principal. Estamos ubicando. Ahora, vamos a responder la pregunta que aparece en el texto. Tema del texto, la creatividad. Sería la creatividad en los mensajes publicitarios. Porque si decimos creatividad, pero crean que es muy genérico. Entonces acá está hablando en el texto solamente de los mensajes publicitarios. ¿Ok? Tipo de texto. Aparece, digamos, casi al inicio del texto, de la lectura, ¿no? Esto es una lectura integral, no lo podemos dividir en párrafos porque todo se basa en un elemento nada más, en un tema central. Entonces, como está al inicio, decíamos que era analizante. La idea principal que se dice que la creatividad, a ver, el tema de la creatividad es posiblemente más difícil de explicar, sencillamente porque para generar ideas no existen fórmulas, aunque sí condicionantes. Entonces, sería así. La creatividad es un elemento. ¿Qué ha pasado aquí? Es un elemento difícil de generar. Pero existen, ¿no dicen? Pero existen ciertos condicionantes. ¿Ok? Esa sería la idea condicionantes. La idea principal, ¿no? La creatividad es un elemento difícil de generar, pero existen ciertos condicionantes. ¿Ok? ¿Qué título le pondríamos a este texto? Uno podría ser la importancia ¿de qué? De la creatividad. ¿No? Puede ser también la importancia de la creatividad en la publicidad. Podría ser, ¿no? En la publicidad. Listo. Ideas secundarias, digamos, son ideas que sirven para complementar a la idea principal. Dice, la creatividad es un elemento difícil de generar, pero existen ciertas condiciones. Entonces, ¿no? Ideas que sirven de complemento para expresar esta, ¿no? A ver si lo encontramos acá al inicio. Los mensajes invasores resultan tanto en la investigación como de la creatividad. La investigación determina básicamente las teclas que se deben tocar. La creatividad orienta el cómo, ¿no? Entonces, saqué una idea secundaria. La creatividad orienta el cómo se debe desarrollar o realizar una publicidad, ¿no? Podría ser acá. La creatividad orienta la creatividad uy, orienta el cómo se realiza la publicidad.
Vamos a suprimir esta sección. Ya está. Publicidad. Una idea secundaria. Ahora, vamos a encontrar más ideas secundarias con respecto acá a la experiencia que nos menciona, ¿no? Y acá también, me parece que hay algunos más. Ambos componentes, investigación y creatividad, son necesarios para cada uno. A ver, pueden mencionar publicitaria. Exacto, acá hay una. La investigación y la creatividad son necesarios, ¿ya? Pero cada uno es insuficiente para generar un buen anuncio. Ok. Esta podría ser una idea secundaria, porque también permite dar una información adicional con respecto a la idea principal. ¿Ya? Vamos a agregar así. Investigación. ¿Ok? Entonces, ya hemos encontrado dos ideas secundarias. Las otras lo podemos aquí proporcionar, reconocerlas. ¿Ya? Reconocerlas en la experiencia que encuentra acá en la historia, ¿no? Vamos a encontrar una más. La imagen de un revólver en posición de apuntar forme palabras fueron suficientes para desbaratar todo un poco complicado montaje publicitario. ¿Qué había sucedido? Sencillamente Steven supo llegar mejor a la gente, logrando persuadir. Había sido, en suma, más creativo la comunicación. Entonces, aquí tenemos que escribir las ideas secundarias ya, pero con las propias palabras para relacionarlo con el tema, ¿no? Entonces vamos a poner aquí Stephen Bryan. Acá, Stephen Bryan supo ser más creativo que la otra parte, ¿ok? Al cual se oponía. Quiere decir aquel grupo que apoyaba el uso del azar. ¿Ok, chicos? Entonces, para ustedes quedaría como actividad, como daría el texto 3 y el texto 4. Y el texto 5, ¿no? Que son partes de esta hoja. Entonces, texto 3, texto 4 y 5 sería su tarea para la siguiente semana. ¿Ok? Texto 3, 4 y 5.